Hola, hola, acá estamos una vez más. Hoy un video muy interesante. Vamos a trabajar sobre conceptos que seguramente escucharon en su vida, como por ejemplo la tasa de desocupación o cuántos trabajadores hay en nuestro país. La verdad, eso es súper interesante y lo vamos a tratar en este video. Antes de pasar con eso, me quiero tomar un segundito nada más para comentarles algo del video anterior. En la bibliografía, cuando me refería al apunte de cátedra, le puse que tenían que leer de la página 10 a la 12. No sé por qué, no son esas las páginas, es página 2, 3 y 4, que es donde arranca la guía de estudio. Así que simplemente eso, sin más, ahora sí, pasamos a la clase. Empecemos entonces con esta clase que la vamos a destinar a la población, como les había adelantado en el video anterior. Y antes de pasar a ello, volvamos a nuestro flujo circular del ingreso, el esquema más sencillo de todos, donde teníamos los tres supuestos, que trabajamos sin sector público, sin sector externo y sin ahorro. Cualquier cosa, si tienen dudas sobre este tema, pueden ir directamente al video que les aparece acá arriba en la información. Y vamos a ver dónde nos vamos a centrar hoy. Hoy nos vamos a centrar en el mercado de servicios de factores productivos, puntualmente el mercado de trabajo. Es por eso que vamos a hablar sobre la población. Bien, empecemos con los conceptos básicos. Para relevar información sobre el mercado de trabajo, en nuestro país se utiliza la encuesta permanente de hogares, conocida por sus siglas como EPH, que es relevada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es el INDEC. Bien, si bien la encuesta en sí releva información sobre muchas variables, nosotros nos vamos a concentrar en las que están relacionadas con el mercado laboral. Antes de pasar puntualmente a ello, hablemos un poquito de la EPH. La EPH surge en 1973 en nuestro país, en su modalidad puntual, y desde el 2003 pasa a tener una modalidad continua. Releva información en un periodo de tiempo trimestral, es decir, que nos va a dar información 4 veces al año. El primer trimestre es enero, febrero, marzo, el segundo abril, mayo, junio, el tercero, julio, agosto, septiembre y por último el cuarto, octubre, noviembre y diciembre. Bien, la información que releva, si bien cubre diferentes zonas geográficas de gran amplitud, solo se enfoca en aglomerados urbanos, puntualmente en 31 aglomerados urbanos, con lo cual cubre aproximadamente el 70% de la población del país. Es decir, estamos dejando de lado toda la población rural. Esa no se está teniendo en cuenta en la EPH y esto es muy importante a la hora de saber cuál es el universo sobre el cual vamos a estar trabajando. Bien, en la provincia de Santa Fe puntualmente contamos con dos aglomerados urbanos, el aglomerado Gran Rosario y el aglomerado Gran Santa Fe, y un aglomerado compartido con la provincia de Buenos Aires, que es el aglomerado San Nicolás Villa Constitución. Puntualmente, el aglomerado Gran Rosario abarca las siguientes localidades: Funes, Granadero Baigorria, Pérez, Rosario, Soldini, Villa Gobernador Galvez, Roldán, Capitán Bermúdez, Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín y San Lorenzo. Es decir, aquí vemos claramente cómo es una continuidad urbana con epicentro en la ciudad de Rosario. Bien, ahora que ya sabemos de qué va la EPH, vayamos a los conceptos básicos de empleo. Puntualmente a los encuestados se les realizan dos preguntas básicas. Por un lado, si la persona trabaja. En caso afirmativo, la vamos a considerar ocupada. En caso negativo, le vamos a realizar una segunda pregunta, que es si busca trabajo activamente. En caso de responder de manera afirmativa, es decir, que no tiene un trabajo, pero que lo busca activamente, la vamos a considerar desocupada a esa persona. Ahora, en caso de responder en forma negativa, es decir, que no tiene un trabajo y que no lo busca activamente, la vamos a considerar inactiva. Entonces, hay una gran diferencia entre un desocupado y un inactivo. Bien, ahora que tenemos esta primera intuición, vamos a pasar a ver el esquema general que construye el INDEC, que es mucho más complejo e incorpora nuevas categorías. Empecemos primero con los ocupados. Los ocupados, entonces, son aquellas personas que efectivamente realizaron una actividad laboral en la semana de referencia. Ahora, ¿qué consideramos actividad laboral? Bien, van a haber varias cuestiones a las cuales vamos a considerar actividad laboral y por ende lo vamos a incorporar dentro de ocupados. La primera de estas cuestiones
es haber trabajado al menos una hora en forma remunerada en la semana de referencia. El criterio de una hora remunerada, si bien a priori puede resultar escaso, uno piensa trabajar solamente una hora en forma remunerada en la semana de referencia, por ahí es poco. Esto se hace porque es una recomendación de la Organización Internacional del Trabajo, es decir, de la OIT, que permite la comparabilidad entre los países y además de esto permite captar múltiples ocupaciones informales. Téngase en cuenta que cuando nosotros hablemos de ocupados, vamos a estar hablando de personas que tienen un empleo o cualquiera de las variantes que vamos a denominar a continuación, pero en ningún momento estamos distinguiendo entre personas que tienen un empleo formal o un empleo informal, lo que normalmente se denomina en negro. Ocupados vamos a tener en cuenta a todas las personas que tienen un empleo. Eso como para que lo tengan en cuenta. Bien, además de esto, de haber trabajado al menos una hora en forma remunerada en la semana, puede ser que haya trabajado sin remuneración. En este caso también la vamos a considerar a esta persona como ocupado. Justamente esto se hace para considerar a los trabajadores familiares, es decir, aquellas personas que están ocupadas en un establecimiento económico dirigido por una persona de su familia y que no reciben un pago en dinero o en especie prepactado por su trabajo. Es el ejemplo típico de cuando uno tiene un almacén o un kiosco en su casa. Les destina hora de su vida a atender ese kiosco o almacén, pero sin embargo no hay una remuneración prepactada por ese trabajo. En ese caso también lo vamos a considerar ocupada esta persona. Bien, ¿qué puede pasar a su vez? Puede ser que la persona no haya trabajado en la semana de referencia, pero que mantiene el empleo. Este es el caso típico de cuando una persona tiene vacaciones, tiene una licencia o están de huelga, entre otros casos posibles. Siempre que mantenga esa relación laboral, la vamos a considerar como ocupada. Y después viene el caso de las suspensiones. En el caso de las suspensiones, vamos a comentar, hay tres variantes. Por un lado, si a la persona la suspenden por menos de un mes, la vamos a considerar ocupada. Si a la persona la suspenden entre 1 y 3 meses y no busca trabajo activamente, la vamos a considerar también ocupada. Y si la persona es suspendida sin límite de tiempo, pero mantiene su remuneración, también la vamos a considerar ocupada. Todas estas personas van a ser consideradas ocupadas. Bien, una vez que ya sabemos quiénes son los ocupados, los podemos subdividir en base a la cantidad de horas que trabajan. La primera de las categorías que vamos a encontrar son los sobreocupados, que se refieren a las personas que trabajan más de 45 horas semanales. Esas personas son consideradas sobreocupadas. Luego vamos a tener a los ocupados plenos, que son aquellas personas que trabajan entre 35 y 45 horas semanales, y además aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales, pero por cuestiones voluntarias, es decir, que no están dispuestos a trabajar más horas, están conformes con trabajar menos de 35 horas semanales. Y luego vamos a tener a los subocupados, que son aquellas personas que trabajan menos de 35 horas semanales, pero por cuestiones involuntarias, es decir, que estarían dispuestos a trabajar más horas. Asimismo, esta población la vamos a subdividir entre los demandantes y los no demandantes. Los demandantes son aquellos quienes buscan activamente otra ocupación, es decir, tienen un empleo, trabajan menos de 35 horas semanales por cuestiones involuntarias, es decir, que están dispuestos a trabajar más horas y además están buscando un empleo. Y los no demandantes son aquellos que no están buscando activamente un empleo. Es decir, que sería una persona que trabaja menos de 35 horas semanales, que estaría dispuesto a trabajar más horas, pero no está buscando otra ocupación. Eso es un subocupado no demandante. Existe otra categoría que no es objeto de la medición ni la vamos a estudiar, simplemente la nombro como para que la conozcan, es la subocupación invisible. Resulta mucho más complicado de identificar y de medir
puesto que hace referencia a la intensidad relativa del trabajo desarrollado, lo que resulta un problema de calidad de trabajo y no de cantidad de horas trabajadas. Pero bueno, eso no lo vamos a ver nosotros. Bien, ahora pasaremos al otro grupo que compone el mercado de trabajo, que son los desocupados. Un desocupado es aquel que no tiene un empleo, pero lo está buscando activamente y está disponible para empezar a trabajar. Corresponde a lo que denominaremos desocupación abierta. Asimismo, esta población se va a subdividir entre típicos y marginales. ¿Y en base a qué se hace esta diferencia? Bien, en base al destino que le darán a los ingresos obtenidos y a la existencia o no de condicionamientos a su participación en el mercado laboral. Es decir, los desocupados típicos van a ser aquellos que destinen los ingresos que vayan a obtener a la supervivencia de ellos mismos y de su grupo familiar. Es decir, que están obligados a salir a buscar trabajo y por ende no ponen condicionalidades a la búsqueda. Es decir, están buscando cualquier trabajo que encuentren. En cambio, los desocupados marginales son quienes destinarán los ingresos de su futuro trabajo a incrementar el presupuesto familiar o a cubrir gastos propios. Por lo general, van a establecer algunas condicionalidades en la búsqueda laboral. Bueno, estoy buscando un trabajo simplemente de 5 horas semanales o estoy buscando un trabajo únicamente en un banco, etcétera, etcétera. Eso sería un desocupado marginal. Bien, ambos grupos, tanto ocupados como desocupados, van a conformar a la población económicamente activa, o PEA por sus siglas, que es el mercado laboral. Ese va a ser el mercado de trabajo. Bien, la otra parte de la población total la vamos a denominar, como se lo pueden suponer, población económicamente inactiva, o PEI por sus siglas. Ellos no forman parte del mercado laboral y son quienes no tienen trabajo y no lo buscan activamente. Los vamos a subdividir también en típicos y marginales. Pero en este caso se hace por si están dispuestos a trabajar o no. Los inactivos típicos son aquellas personas que no tienen un trabajo, no buscan un trabajo, ni estarían dispuestos a trabajar. El caso típico de escolares, jubilados, etc. Ahora, los inactivos marginales son quienes no trabajan, no buscan trabajo, pero sí estarían dispuestos a trabajar. Son llamados generalmente como desocupados desalentados. ¿Por qué? Porque abandonaron la búsqueda laboral dadas las condiciones desalentadoras del mercado y el costo que implica la búsqueda laboral. Se puede denominar a esta población como desocupación oculta, pero es importante tener en cuenta que es parte de la población económicamente inactiva y nunca parte de la PEA. Nunca los desocupados ocultos van a ser parte de la PEA. Eso es importante por el diagrama que tiene en la punta de cátedra, que tiene una flecha y muchas veces los confunde. Bien, ahora vamos a pasar a ver cómo están compuestas las tasas que nos van a servir justamente para medir cómo está cada una de las poblaciones. Vamos a comenzar por la tasa de actividad. La tasa de actividad se mide como la población económicamente activa sobre la población total por 100. Esto nos va a dar el porcentaje de la población total que pertenece al mercado de trabajo. Eso es lo que nos va a mostrar la tasa de actividad. Recuerden que la PEA es el mercado de trabajo. Bien, vamos a la segunda de las tasas, que es la tasa de empleo. La tasa de empleo se calcula como ocupado sobre población total por 100. En este caso, lo que nos va a dar es el porcentaje de la población que efectivamente realiza alguna actividad laboral. Recuerden todas las actividades laborales que habíamos destacado cuando vimos a los ocupados. Son los encargados de llevar a cabo el producto. Eso es lo que nos va a dar la tasa de empleo. Vayamos a la próxima de las tasas, que tal vez es la más conocida por ustedes, que es la tasa de desocupación. ¿Cómo se calcula la tasa de desocupación? Como desocupados sobre la población económicamente activa
por 100. Fíjense que estamos dividiendo por la población económicamente activa, no por la población total. Por lo tanto, el resultado me va a decir qué porcentaje del mercado de trabajo, no de la población total, del mercado de trabajo, no tiene un empleo, pero lo busca activamente. Eso es lo que me muestra la tasa de desocupación. Bien, pasemos a la próxima tasa, que es la tasa de subocupación. La tasa de subocupación se calcula como los subocupados sobre la PEA por 100. En este caso, el resultado me va a decir qué porcentaje del mercado de trabajo tiene un empleo y trabaja menos de 35 horas semanales, estando dispuesto a trabajar más horas. Recuerden que esos eran los subocupados. Trabajaban menos de 35 horas semanales, pero estaban dispuestos a trabajar más horas. Era por cuestiones involuntarias que trabajaban menos de 35 horas semanales. Bien, pasamos a la próxima tasa, la tasa de subocupación demandante. Fíjense que se calcula como subocupados sobre PA por 100. En este caso, me va a devolver el porcentaje del mercado de trabajo que tiene un empleo, trabaja menos de 35 horas semanales, estaría dispuesto a trabajar más horas y está buscando otra ocupación. Esos son los subocupados demandantes. Bien, y por último, pero no menos importante, la tasa de subocupación no demandante. En este caso se calcula como los subocupados no demandantes sobre PA por 100. ¿Qué nos va a devolver esto? Nos va a dar el porcentaje del mercado de trabajo que tiene un empleo, trabaja menos de 35 horas semanales, que quisiera trabajar más horas semanales, pero que no está buscando un trabajo. Bien, estas son las tasas básicas con las cuales vamos a trabajar. Las más usuales son las tres primeras, es decir, tasa de actividad, tasa de empleo y tasa de desocupación, pero en la materia vamos a ver las 6. Bien, vamos ahora sí a una pequeña aplicación, justamente porque esta es una de las cuestiones más prácticas que tiene la materia, y vamos a hacer una aplicación sobre el tercer trimestre del año 2019, que es la última base de microdatos que está disponible en el INDEC. Fíjense que acá yo les armé el esquema que estuvimos viendo, pero con los datos del tercer trimestre del 2019. Fíjense que la población total son casi 28 millones. Recuerden que no tenemos en cuenta toda la población rural y por eso decíamos que abarca aproximadamente al 70% de la población del país. Y fíjense que son 28 millones. Y fíjense que los inactivos alcanzan a 14.700.000 aproximadamente y la población económicamente activa alcanza a 13.220.865. Ahí tenemos los desocupados, que en ese momento alcanzaba a 1.287.362 y los ocupados alcanzaban a 11.933.503. Luego tenemos los sobreocupados, 3.351.727, los ocupados plenos, 6.894.091, y los subocupados, aquellos que trabajan menos de 35 horas semanales, pero por cuestiones involuntarias, 1.687.685, que se dividen en demandantes, 1.256.636, y no demandantes, 431.049. Obviamente con estos datos también podemos calcular las tasas que estuvimos viendo en el esquema anterior. Y acá las tengo calculadas cada una de estas tasas que estuvimos viendo. Tenemos la tasa de actividad, que si ustedes recuerdan era la PEA sobre la población total por 100. En este caso me da un porcentaje de 47,24%. Es decir, el 47% de la población pertenece al mercado de trabajo en el tercer trimestre del 2019. La tasa de empleo, ocupados sobre población total por 100, en este caso me da 42%, es decir, el 42% de la población efectivamente realiza alguna actividad laboral. Luego tenemos la tasa de desocupación, que era desocupados sobre la población económicamente activa por 100, en este caso me da 9,74. Esto quiere decir que 9,74% del mercado de trabajo
no tiene un empleo pero lo busca activamente. Y luego tenemos la tasa de subocupación demandante, subocupación no demandante, que me da 12,77, es decir, el 12,77% del mercado de trabajo tiene un empleo de menos de 35 horas semanales, pero por cuestiones involuntarias. El 9,5% del mercado de trabajo tiene un empleo con menos de 35 horas semanales por cuestiones involuntarias y está buscando otro empleo, y el 3,26% del mercado de trabajo tiene un empleo de menos de 35 horas semanales por cuestiones involuntarias, pero no está buscando una nueva ocupación. Bien, un comentario a modo de cierre que se relaciona con algo que vimos en la unidad número 1 en el video de la economía como ciencia. Si no lo vieron, acá arriba les va a salir el enlace para que lo puedan ver. Es que todos estos datos se toman con encuestas, particularmente para calcular sobre casi 28 millones de personas. Se encuestaron, se relevaron a 57.230 personas. Entonces, esto siempre lo tienen que tener en cuenta. Justamente implica que vamos a trabajar con un margen de error. Es decir, que no estamos 100% seguros de que la tasa de desocupación sea 9,74%. Puntualmente se construyen intervalos de confianza. Si bien esto ya excede a los contenidos de la materia, sí me parece importante que lo sepan para cuando ven alguna información sobre la tasa de desocupación. Por ejemplo, si entran al informe que el INDEC realizó sobre los números del tercer trimestre del 2019, van a ver sobre el final que con una confianza del 90%, dice el INDEC, el verdadero valor de la desocupación se encuentra entre 9,2% y 10,3%. Es decir, está en un 90% que el real valor de la desocupación está entre esos parámetros. Ahora, puede ser que no esté entre esos parámetros y eso también es factible. Así que esto es súper importante a la hora de ver este tipo de datos y variables económicas. Bien, no los torturo más. Por último, la bibliografía, una fuente fundamental para estudiar esto, que es el apunte de cátedra, la página de las páginas 6 a la página 10, que son los conceptos de población. Bueno, y de esta forma completamos los contenidos que están relacionados con el tema de población. Abajo en la descripción les voy a dejar dos links de la página del observatorio, uno relacionado puntualmente con la EPH, la evolución de la EPH y lo que mide, y otro link relacionado con todos los conceptos de población, justamente para que puedan entrar a los indicadores y ver las últimas informaciones, sobre todo con lo que tiene que ver con el cuarto trimestre del 2019, que todavía no salió la base de microdatos, por eso no trabajamos con eso, pero sí está el informe publicado por el INDEC. Así que simplemente esto, no les tomo más tiempo, nos vemos mañana.